¿Qué tal amigos? Feliz semana para todos. Bueno, estamos comenzando una nueva aventura bíblica en esta oportunidad con el libro de Eclesiastés. Voy a tomarme un tiempo para hacer una breve introducción a este libro, creo que es necesario. Este libro de Eclesiastés, al igual que Proverbios, al igual que Cantares y algunos salmos, se conocen como libros de sabiduría. De hecho, se le atribuye también al sabio rey Salomón. Sin embargo, hay que hacer algunas aclaratorias previas para comprender mejor el mensaje de este libro, que es un poco pesado su contenido, usted se va a dar cuenta mientras lo va leyendo, porque describe una etapa en la vida del rey Salomón muy complicada. Salomón vivió básicamente digamos, tres momentos en su vida, por resumirlo. La primera parte de su vida, cuando él asume el reinado de Israel, fue una etapa donde Salomón dependió de Dios como un niño. Pidió sabiduría y Dios se la dio en grandes proporciones. Llegó a ser un rey famoso, amado, conocido por mucha gente. Esa primera etapa de su vida, que pudo durar unos 20 años, estuvo marcada por la prudencia, la sabiduría, la dependencia de Dios. Pero Salomón tuvo una caída muy fuerte en su vida personal. Salomón se casó con mujeres paganas y esto contaminó su vida espiritual, al punto que, bueno, hizo prácticas paganas también. Salomón se desvió de los caminos de Dios. La riqueza, la opulencia, se convirtieron también en un tropezadero para él, y Salomón lamentablemente, la segunda mitad de su reinado fue penoso, fue malo. Tanto así que la estructura que levantó Salomón para su reinado era tan pesada que requería impuestos muy altos, y eso naturalmente tenía que pagarlo el pueblo. Así que Salomón se convirtió en un extorsionador también y puso una carga muy pesada sobre el pueblo de opresión para los pobres, etcétera, etcétera. Entonces eso causó una revuelta política que a la larga, después de que Salomón muere, terminó en la división de Israel. Un país que había estado unido bajo el reinado de David terminó partido en dos grandes pedazos. Bueno, esto describe a Salomón en una etapa, digamos, brillante de su vida y una etapa oscura, donde Salomón se entregó a prácticas paganas y practicó toda clase de desvaríos, que él mismo lo dice aquí en su libro Eclesiastés. Hacia el final de su vida, Salomón reflexiona, Salomón entiende que lo ha hecho mal, y entonces vuelve a Dios nuevamente y trata de encontrar esa paz que había perdido. Pues el libro Eclesiastés es uno de esos libros que describen la etapa oscura de la vida de Salomón. Y por eso es que usted va a encontrar declaraciones aquí en este libro que son difíciles de entender en un judío, ¿no? Porque, digamos, el estribillo, la frase que describe esa experiencia amarga de Salomón es justamente con la que comienza. En el versículo 2, capítulo 1, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué es vanidad? Vanidad es vapor. La palabra vanidad aquí en hebreo es vapor, es nada, es algo que no tiene sustancia, algo vacío. Y así se sintió Salomón, vacío. ¿Por qué? Porque Salomón se apartó de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios y nos damos a los placeres, nos damos a buscar el conocimiento por el conocimiento mismo, entonces terminamos vacíos. Y así fue la vida de Salomón en esa etapa oscura que hemos mencionado hace un rato. Entonces, hay declaraciones aquí en Eclesiastés que son contradictorias al espíritu, a la filosofía hebrea, al pensamiento de Dios. Por ejemplo, él dice aquí en el versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Es decir, Salomón llega a ver la vida como un ciclo que se repite vez tras vez. Pero en el pensamiento hebreo la vida no es cíclica, es lineal.
hay un pasado y un presente y un futuro. Pero Salomón llegó a estar tan aburrido, tan deprimido, que llegó a ver la vida como un ciclo. Todo se repite, no hay nada nuevo, todo se repite, lo cual es mentira. Realmente el pensamiento bíblico es que cada día son nuevas las misericordias del Señor, cada día es una nueva experiencia, cada día es algo nuevo por experimentar. Entonces Salomón, hay que entenderlo, está hablando desde su experiencia difícil que ha vivido, y así hay que entenderlo para no confundirnos. Por ejemplo, en el capítulo 2, él dice también en el versículo 3, propuse en mi corazón, agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Y obviamente esto es imposible, no podemos ser sabios y necios a la vez. Entonces, Salomón trató de vivir una vida doble y ese fue su gran error. No podemos vivir vidas dobles. O nos dedicamos a la luz o estamos en tinieblas. No podemos tener ambas cosas. Salomón pretendió hacer eso, retener su sabiduría, pero también probar la necedad y probar las cosas que el mundo le ofrecía, y ese fue su gran error que amargó tanto su espíritu, ¿no? Dice en el versículo 10, por ejemplo, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Entonces Salomón cayó en lo que en la filosofía griega se conoce como hedonismo, que es la búsqueda del placer por el placer mismo. Salomón se convirtió pues en un hedonista, tratando de buscar el sentido de la vida solamente buscando placer. Pero la vida no es solamente búsqueda de placer, es algo mucho más solemne, mucho más sagrado, mucho más trascendente. Pero Salomón en su necedad cayó en este problema del hedonismo, y el que busca la vida solamente como una fuente de placer va a terminar obviamente amargado y decepcionado. Pero lo más contundente, creo yo, en esta primera parte de Eclesiastés es el versículo 17 del capítulo 2, donde Salomón dice, aborrecí por tanto la vida. Aborrecí la vida. Eso es contrario al pensamiento hebreo. Es contrario al pensamiento de Dios. Dios es un Dios de vida y ha colocado en nosotros el deseo de vivir y amar la vida como un don que Dios nos da. Pero Salomón, cuando cayó en esta etapa de su vida tan baja, llegó a aborrecer la vida. Es decir, tenía pensamientos suicidas, porque el que aborrece la vida, pues desea morir simplemente, ¿no? Pero todo esto, repito, es consecuencia de la experiencia amarga que Salomón vivió cuando se apartó de Dios y cuando quiso ser sabio y necio a la vez. En el versículo 20, por ejemplo, dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón. Ciertamente Salomón llegó a perder la esperanza. Y en el versículo 23 del capítulo 2 dice, todos los días del hombre no son sino dolores y sus trabajos solamente son molestias. Esto también no es verdad. Digamos, hay casos, por supuesto, de personas que sufren mucho, es cierto, pero no es la generalidad ni es tampoco la experiencia de todo ser humano, porque la vida también tiene sus momentos de gozo, de placer, y los momentos difíciles de dolor y dificultades pues son parte del crecimiento de la vida, son parte de la edificación del carácter. Pero Salomón, como ustedes lo ven, está francamente amargado. Y bueno, termina diciendo aquí en el versículo 26, pues que todo termina siendo vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad, ya dijimos, es vapor, vanidad es vacío, vanidad es nada. Y la aflicción de espíritu, que es una expresión que repite mucho Salomón también, realmente en hebreo lo que dice es aferrarse al viento, es a nada. Entonces, para Salomón, la vida termina siendo algo vacío y sin sentido. ¿Por qué? Porque Salomón se apartó de Dios. Salomón mezcló la sabiduría con la necedad, la justicia con la impiedad, y eso siempre dará malos resultados. Bueno, con esta introducción esperamos continuar el estudio de este fascinante libro que va a ir creciendo en luz a medida que avanzamos y tiene una conclusión maravillosa. Así que vale la pena que sigamos este estudio. Dios les bendiga y nos estaremos viendo cada día con la reflexión de este libro.